sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como algo que realmente esperábamos que sucediera, Taekook volvió a demostrarnos que no importa lo que los demás opinen. Su cercanía y lo mucho que se extrañaron se vio reflejado en cómo ni siquiera pudieron tener las manos fuera del otro desde que Jungkook llegó a ellos. Al inicio, mientras Jungkook salió al escenario a cantar I Wonder junto a Hobi y nos dieron la primera presentación juntos de esta canción en vivo, y terminaron abrazándose al final por extrañar hacer esto en el escenario, también pudimos ver a Jungkook cantando Seven feat. Hobi por primera vez después de 2 años, y a Jin cantando Spring Day también junto a él, teniendo una presentación en solitario con su más reciente canción Don't Say You Love Me, y la increíble presentación que los tres nos dieron al cantar James Woo luego de tanto tiempo. Además, al ver que Taehyun, Namjoon, Jonggi y Jimin estaban apoyándolos y disfrutando del concierto, me dejó con la sensación de que todo estaba siendo cada vez más irreal. Ver a Jonggi entre el público luego de tanto tiempo fue una preciosa sorpresa, y el hecho de que ellos jugaran entre sí a molestarse y disfrutaran tanto de las canciones fue lo mejor que pudo haber pasado en el primer día de los últimos conciertos de Hobi en Seúl. Pero algo que verdaderamente me hizo saber que Taekook había llegado para quedarse comenzó justo cuando Jungkook hablaba de lo nervioso que estaba por estar en el escenario junto a ARMY. La sonrisa de Taehyun lo dijo todo. Él estaba feliz de que Jungkook estuviera feliz, y eso era todo lo que importaba. Pues miren la forma en la que Taehyun lo miró mientras Jungkook estaba presentando Seven. Literalmente su rostro reflejaba sorpresa y admiración. Mantenía los ojos sobre Jungkook y la boca totalmente abierta, demasiado afectado como para aceptarlo, como el verdadero fan número 1. Luego, cuando Hobi estaba presentando por primera vez Kill Any Girl y Jungkook ya se habían unido a los demás, Taekook estaban juntos en ese momento, escuchando y hablándose entre sí. Poco después llegaron los miembros y comenzaron a sorprenderse por la coreografía tan sensual de Hobi con la bailarina. Taehyun apuntó a la pantalla y Jimin tuvo la misma reacción que cualquier ARMY al ver la coreografía. Jungkook también estaba demasiado apegado a Taehyun como para saber dónde comenzaba y terminaba su cuerpo. Literalmente podías verlo con tus propios ojos, como para no sorprenderte que eso es tan habitual entre ellos. Cuando el guardaespaldas de Taehyun se hizo a un lado para que Jungkook se asomara a la cámara, Taehyun ya lo estaba viendo de reojo, y al percatarse de lo que estaba haciendo, él también se acercó moviéndose exactamente como Jungkook, acompañándolo como siempre lo ha hecho. Pues ni siquiera pudo ignorar el hecho de que mirarse y bailarse mutuamente es algo tan natural entre ellos. Jungkook estaba disfrutándolo tanto como Taehyun, y estas cosas simplemente hacen que me siga aferrando tanto a ellos. Estaba sonando Airplane Part 2. Taehyun era mucho más atrevido al hacer movimientos que probablemente no te esperarías, y Jungkook fácilmente podía estar encantado con eso. Cuando sonó Wambers, al principio Jungkook parecía acercarse y abrazar suavemente a Taehyun mientras palmeaba su espalda. Él había llegado hace tiempo, pero su necesidad de tener este contacto fue mucho más fuerte de lo que imaginábamos. Y para cuando Taekook nuevamente estuvo bailándose, pero esta vez frente a frente, Jungkook copiaba los pasos de Taehyun, y Taehyun estaba disfrutando de esto. Estaban tan felices bailando juntos que ni siquiera les importó si los estaban viendo, y para cuando Taehyun twerkeó frente a Jungkook, él estaba colocando una mano sobre su espalda para incentivarlo a twerkear mientras se reían en el proceso. Realmente Taehyun se había girado porque Jungkook lo había llamado, y estas son las cosas que las personas de verdad no soportan, porque Jungkook definitivamente quería su atención solo para él. Pero lo que realmente nos llamó la atención y la razón por la que ese video se hizo, fue porque literalmente no habían pasado ni 10 minutos desde que Jungkook se había unido a ellos, cuando Taehyun ya estaba realmente apegado a él. Cuando Jimin imitó la situación de Hobi con la bailarina, Jungkook levantó la cabeza, y mientras aparentemente hablaban del espectáculo de Hobi en Kill It Girl, y Jungkook ejercitaba los brazos, Taehyun aprovechó el momento perfecto para acercarse y darle un pequeño abrazo. Su rostro quedó a solo unos centímetros del de Jungkook, a quien se le notó completamente quieto, dejándole a Taehyun hacer lo que quisiera. Lo extraño de todo esto es que cuando Jimin lo señaló como si supiera las intenciones de Taehyun al hacerlo, Taehyun aparentemente se puso un poco tímido por la situación, y Jimin terminó riéndose al notar que los fans los estaban observando. Y aunque al final Taehyun volvió a quedarse mirando a Jungkook, este momento definitivamente quedó como uno de los más recordados. Pero la forma tan natural de Taehyun al aprovechar para abrazar a Jungkook y mirarlo fijamente, fue una de las primeras cosas que nos hicieron perder la cabeza.
No había forma de que esto no te hiciera gritar y querer mirarlo una y otra vez. El juego de Jimin al acusarlo de haberlo hecho con esa intención resultó bastante encantador, pues tal vez nunca hubiésemos imaginado que Taehyung tomaría la oportunidad de hacerlo frente a miles de fans. Jungkook ni siquiera estaba incómodo con eso. Se hizo el desentendido cuando Jimin acusó a Taehyung de haberlo hecho a propósito, pero estaba plenamente consciente de que Taehyung haría algo como eso, porque ni siquiera se molestó en alejarlo. Y caso contrario a eso, tuvimos este momento de una tensión que no se pudo ocultar. Además, la forma en la que Jungkook no pudo evitar mantener sus manos fuera de Taehyung resultó en toqueteos y coqueteos que todos pudimos observar. Taehyung simplemente estaba ahí, sin hacer nada particularmente llamativo, y aún así Jungkook ya lo estaba observando, incluso cuando Taehyung solo miraba a su alrededor. Y para el momento en el que Jungkook tocó debajo de sus brazos y Taehyung se estremeció por las cosquillas, Jungkook ya lo estaba viendo directamente con una linda sonrisa, y comenzó a jugar colocando su cuerpo rígido justo frente a Jungkook. Esto llevó a que Jungkook, aparentemente aprovechando la situación, colocara ambas manos en sus costados para hacerle más cosquillas, lo que provocó que Taehyung se riera y se girara, y aunque podría parecer un simple juego, lo cierto es que el contacto físico constante y la manera en que Jungkook buscaba provocarlo dejaban ver un coqueteo intencional, evidenciando el deseo de mantener una cercanía más allá del juego. Pues aunque Taehyung había aprovechado para rodear y mirar a Jungkook fijamente, Jungkook lo hizo cuando decidió iniciar este juego coqueto con Taehyung. Puedes ver cómo sus manos se quedan unos segundos en su espalda, y se mueve de manera inquieta cuando Taehyung está cara a cara frente a él, hincándose cuando la risa parece ganarle y levantándose para el momento en el que Jungkook está actuando realmente nervioso. Taehyung hace un gesto gracioso frente a él de manera exagerada y vuelve a hincarse mientras lo mira desde abajo. Jungkook, aún con todo el nerviosismo que sus acciones pueden mostrar, también mira a Taehyung con una sonrisa tan amplia que es difícil de ignorar. Ellos estaban realmente felices de estar ahí y pasar tiempo juntos. Nadie puede decir que ellos no se esperaban cuando tenían la oportunidad de ver que Taehyung y Jungkook se buscaron durante casi todo el concierto. Porque la forma en la que Jungkook volvió a sonreír con total libertad al estar con Taehyung no es algo que podamos inventar. Era un hecho que quedó registrado para que pudiéramos hablar sobre lo mucho que se extrañaron y lo poco que les importaba lo que dijeran sobre eso, porque estaban felices de estar así de juntos. La manera en la que se miraban, estaban juntos cuando podían, y conversaban cuando no había nadie alrededor. Puedes darte una idea de que su cercanía estaba cada vez más fuerte. Solo con esto los Daekookers fuimos realmente felices y se pudo notar por la forma en la que todos colapsaron por ello. Y aunque eso es comentado más que nada por los fans que estuvieron presentes en la salida de BTS durante el concierto, algunos fans dijeron que Taekook se había ido juntos en este auto. Incluso Taehyung bajó la ventana para despedirse de los fans que estaban esperando afuera, lo que hizo que muchos comprobaran que Taekook finalmente había decidido irse juntos. Pero el hecho de que Taehyung publicara en sus historias de Instagram a Jungkook en la pantalla grande, mientras Jimin y él lo miraban desde los asientos, es de las cosas que más te hacen ver lo orgulloso y feliz que puede estar una persona al ver la felicidad de otra. Porque Taekook llegó para demostrarnos que sus abrazos y sus juegos coquetos pueden decir lo mucho que extrañaron estar así de juntos.